Muy buenos días. Es como Restoration Ministries, Jesús Moreno, su servidor. Y hoy venimos en esta mañana a compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el deseo de nosotros es que ustedes puedan ser restaurados, puedan ser levantados, puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo para tener una nueva vida activa en Dios. Y antes, pues yo quiero orar en esta mañana y les voy a hablar de muchas cosas del reino de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y yo vengo en el nombre de Jesús a poner nuestra vida en tus manos, Señor. Te pido que tú hables, Señor, que no sea el hombre sin ti no sirve para nada. Te pido, Dios bendito, que tú nos enseñes, que tú nos ministres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Bueno, yo a este mensaje le puse el Evangelio del Reino de Dios. Te voy a hablar del Evangelio del Reino de Dios. La semana pasada te estuve hablando de discernimiento, revelación, todo eso. Yo quiero hablarte de la revelación del Evangelio del Reino de Dios. Es una revelación del Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? Hay confusión en cuanto a la predicación del Evangelio. Unos predican un evangelio de un tipo, otros de otro, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza que recibieron, la administración que recibieron, ¿verdad? Quiero que abras tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 68 al 75. Y es una profecía de Zacarías, está Zacarías profetizando, ¿verdad? Y desde el 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, estaba profetizando, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, el cual es Jesús, ¿verdad? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hasta ahí. Entonces Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Mucha gente está esperando que venga el reino de Dios. Yo he oído un montón de versiones, ¿no? Esperemos que ya venga el reino de Dios, ya esperemos que pues ya venga pronto el reino de Dios, pero el reino de Dios, déjame decirte, ya vino. Entonces vino cuando vino Jesús, Él trajo el reino de Dios, ¿verdad? Todo esto tiene que ver de lo que te estoy hablando de revelación del reino de Dios con ver, oír y vivir. Ver, oír y vivir. ¿Te acuerdas que te estuve hablando de que abrías tus ojos espirituales, abrías tus oídos espirituales para ver y oír? Y ahora es vivir el Evangelio, ¿verdad? Cuando nació Jesús, Él nació igual que tú y que yo. Creció, aprendió, fue carpintero, ¿verdad? Jugó, hizo travesuras. Era como un niño normal, ¿verdad? Pero cuando cumplió los 30 años fue bautizado y él era 100% Dios y 100% hombre. Tú le pellizcabas, pues le dolía, ¿verdad? Entonces fue llevado al desierto y enseguida lo que estamos viendo, y fue a la sinagoga y declaró lo que él había venido a hacer a la tierra, ¿verdad? Traer la salvación, las buenas noticias, y cambió la vida y la transformación para todos los seres humanos, los transformó. Él predicó el evangelio del reino, ¿verdad? ¿Qué evangelio recibiste tú? Hasta donde yo he estado investigando hay como dos tipos de evangelio. Uno es el evangelio de la gracia y el otro el evangelio del reino de Dios. Nada más que el evangelio de la gracia está limitado
porque se limita a la pura gracia, al perdón de pecados y a que recibas la vida, una vida nueva. Eso está perfecto, ¿verdad? Pero el Evangelio del Reino, que es lo que predijo Jesucristo, fue no solo fue la salvación, la gracia, sino también ser libre de tus enemigos, sea los demonios, enfermedades, maldiciones generacionales y una serie de cosas. Ese es un evangelio completo, ese es el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, si lo que estamos viendo ahorita entonces es salvación de todos tus enemigos, y tu enemigo no es tu suegra, ¿ves? Tu enemigo es toda la bola de demonios, ni tampoco las personas que te quieren hacer daño. Es lo que está atrás de esas personas. Salvación y liberación, libertad, ¿ves? Libertad, mira, ve ahí en Hechos, en el capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Verdad? Amén. Y que todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. ¿Verdad? Entonces, tú eres justificado cuando tú crees el Evangelio, cuando crees en Jesucristo, tú pides perdón por tus pecados, recibes a Jesucristo, recibes la salvación y eres justificado, se ha puesto a derecho ante la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo fue levantado de la tumba, resucitó al tercer día y Él nos hizo libres también de la muerte física porque vamos a resucitar también, igual que Él resucitó, ¿verdad? Un día tú y yo, todos tenemos que ir a la tumba, parejo, a menos que venga el arrebatamiento, ¿verdad? Pero la esperanza es que vamos a resucitar juntamente con Cristo, ¿verdad? Y también nos vino a liberar de la condenación, ¿verdad? Entonces ya es una cosa, todo eso tienes que oír este Evangelio, tienes que oír el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y Romanos 8.1 dice que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la ley, sino conforme a la gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que ya no tiene que haber ninguna condenación en nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, a veces estamos evangelizando y hemos aprendido muchas cosas para evangelizar. Una de ellas es, pues repartimos folletitos. Pues está bien repartir un folletito. Me acuerdo de los chicos muy buenos, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y pues de ese modo tratamos de que las personas puedan recibir a Jesucristo, pero no les hablamos. ¿Sabes una cosa? La gente necesita oír no solo la palabra, ¿verdad?, que se le está hablando, sino el poder de Dios. El poder de Dios. Y cuando empieza a moverse el poder de Dios diferente, una vez hace muchos años andaba yo por una zona y estaban unos hermanos predicándole a una persona y aquellos pues, le rebatían bien duro y le daban sus folletitos y todo y los trataban de convencer. Yo llegué y les empecé a hablar de problemas internos, quizás él tenía, el Espíritu Santo me lo estaba revelando y empezó a oír hasta que recibió a Jesucristo, ¿ves? Es una cosa muy diferente cuando vas en el poder del Espíritu Santo, en el poder del reino de Dios, a predicar el Evangelio. Y Dios te trata todo esto, ¿verdad? Y es importante que aprendas la Biblia, pero no agarrarte la persona a bibliazos, ¿verdad? Quizás así nos enseñaron, pero ese no es el camino. Pero necesitamos que el Evangelio del reino llegue con poder a ti, a tu familia, a los que te rodean. El pueblo cristiano necesita otra cosa. Necesita, mira, ven ahí en Isaías 49:25. Mira, busca Isaías 49:25. Isaías 49:25. ¿Ya viste lo que dice? Isaías 49:25, pero así dice el Señor, ciertamente el cautivo
será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Está hablando aquí de que a veces no es solo recibir a Jesús en tu corazón, de decir yo ya nací de nuevo. Hoy dice, hay iglesias que dicen, bueno, ya lo recibiste todo, cuando recibiste a Jesús, correcto, recibiste la salvación, pero tu alma no nace de nuevo, tu espíritu nace de nuevo, pero no tu alma, y por lo tanto tu alma necesita libertad. Ese es el evangelio completo. Herida, rechazo, exposición al ocultismo, maldiciones generacionales, una bola de problemas. Ese es lo que necesitamos, ese es un evangelio completo. Entonces, es muy importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante porque es reconocer. Hay gente que dice, no, yo me he arrepentido siempre. Digo, pues tienes que recibir a Jesús. Yo siempre he tenido a Jesús en mi corazón. Siempre te dicen eso, ¿no? Pero cuando una persona realmente se arrepiente, es que reconoce, repite la palabra reconocer, que hemos ofendido a Dios y las faltas que hemos tenido contra Dios y contra nuestros semejantes, o contra uno mismo, ¿no? Entonces la palabra clave aquí es reconocer. Eso te lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento, la palabra metanoín quiere decir voltear e ir para el sentido contrario de lo que estábamos haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, si maldecías, pues te arrepientes, ya no tienes de qué decir me arrepiento, dejas de hacerlo y empiezas a bendecir. Sencillo y fácil, ¿no? ¿Me entiendes? Estás comiendo un montón de grasa y pasteles y cosas y dices, pues ya no me las voy a comer. Dejo de comer eso, voy a comer cosas sanas, ya te arrepentiste de eso. ¿Me explicó? Y así eso te va a llevar, si hablas con Dios y tú reconoces que estás en algo mal, tú lo llevas delante de Dios y tú naces de nuevo y entonces empiezas a ser libre y eres una nueva criatura y empieza un proceso de santificación, ¿verdad? Es el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es otra cosa que un proceso de limpieza y de crecimiento que llevas todos los días de tu vida, hasta que llegues a la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Entonces, el reino de Dios consiste en dos cosas. Poder, dunamis, para actuar, ¿sí? Es como una explosión, ¿verdad?, de un cartucho de dinamita. Es la palabra dunamis, que hay un poder en las palabras predicadas del Evangelio. En otras palabras, cuando estamos predicando el Evangelio a la persona y la persona siente algo se rompe en su corazón, hay una explosión en su corazón y algo va a pasar, va a cambiar. Yo me acuerdo cuando me dieron mi Nuevo Testamento ahí en el mostrador que les he platicado ya en Mexicana, y me fui a leer al carro, yo empecé a llorar, estaba yo solo y empecé a reconocer las faltas que yo había hecho con mi esposa, mis hijos, y que todo lo malo que había hecho, y empecé a llorar, algo había explotado en mi corazón, y me di cuenta qué mal estaba yo, y le pedí perdón a Dios, y yo quise cambiar, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es poder y autoridad también. Autoridad es una cosa diferente, no autoritarismo. Autoridad es posición de gobierno, dominio, trono, tomar una posición como de una autoridad que te han delegado, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender de la autoridad también. Mira, ve ahí en Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Y está Jesús hablando en la misión de los 70, cuando envía a los 70 a predicar. Pero no los envía nada más con la palabra de la gracia, con el evangelio de la gracia. Los envía en el poder del Espíritu Santo con autoridad para destruir las obras del diablo. Entonces, si ves, ahí en Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad, o sea, poder, autoridad
que puedan hacer las cosas, de hollar serpientes. ¿Y quiénes son las serpientes? Pues los demonios, Satanás y toda la bola, ¿verdad? De poder hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces tú vas con eso, tú sabes que recibes el poder de Dios y la autoridad. ¿Para qué? Para ir a deshacer las obras del diablo. Y eso es el mensaje ahorita bien fuerte que tiene que ver antes del retorno de Cristo. Porque Cristo viene pronto. Ahorita está toda la Agenda 2030 y van a intentar poner un gobierno global allá por el 2030. Ya no falta mucho, faltan 6 años. Este es un tiempo valioso de poder predicar en medio de todo este caos que viene a la tierra con poder y autoridad. No, pues que predique el pastor, no, tú tienes que ir a predicar. Tú tienes que ir a predicar con poder y autoridad y llevar el reino de Dios, ¿verdad? Es muy importante que hagas esto porque este es tu tiempo, este es el tiempo que Dios te puso en la tierra para hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y aquí en Mateo 16, 19, busca Mateo 16, 19, está hablando otra vez Jesús, le está hablando a Pedro, ¿verdad? Pero en el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la llave, las claves, la forma para poder abrir o cerrar. Y si todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto habla de un poder para poder abrir o cerrar, ¿me entiendes? En los cielos. Y eso es a través del poder y la autoridad que Dios te da a ti. Ahora, Cristo, Él es el ungido, ¿verdad? Ahí en Mateo, mira, busca Mateo 12, 18. Está hablando una profecía acerca de Jesús. Desde el 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Isaías lo dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agradó mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. Está hablando de Jesús. Y a través del ministerio de Jesús fluye el reino de Dios. El reino de Dios ya llegó a la tierra. Ahora tú y yo somos los que portamos el reino de Dios. Por lo tanto, tú tienes que empezar a vivir en el reino de Dios, que es lo que te dije en la pasada plática. Y ahora tú y yo tenemos que llevar el reino de Dios a otros. Amén. Mira, ve Lucas 5, 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, ¿qué? ¿Para qué? Para sanar. Fíjate que hay una gran controversia. Hay iglesias que no creen en la sanidad ahora. Iglesias cristianas que no creen en la sanidad, ni en los milagros, ni en la liberación, ni en las lenguas. Ellos anuncian el evangelio de la gracia, pero no están anunciando el evangelio del reino de Dios. Si Jesús vive en ti, ¿tú crees que no te puede usar Jesús para sanar a una persona? Claro, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente hasta que regrese lo perfecto, que es Jesús, se van a acabar los dones y todo lo demás. Pero mientras tanto, este es nuestro tiempo, ¿verdad? Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron por el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, fíjate, habla de la fe de ellos, por ver la fe de ellos. Muchos no tienen fe para que Dios los use para sanidad. Tú tienes que entender que tienes que tener fe para que las personas sanen y creer en el evangelio del reino. Y Dios te va a usar con poder.
Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces ya sabe, los legalistas, los religiosos, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues él era Dios. Fácil. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús conoce lo que tú piensas y lo que yo pienso. ¿Te das cuenta? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, poder, autoridad, lo que te vengo hablando, en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Fácil, ¿ves? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. El evangelio del reino de Dios es ver maravillas, maravillas de Dios a través de tu vida. Si tú lo crees, esto es para ti. Entonces, también el reino de Dios, vimos que el reino de Dios es poder y autoridad. Ahora vamos a ver, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Busca Romanos 14, 17. Tienes que aprender todo esto para que sepas cómo moverte. Romanos 14, 17. ¿Ya lo tienes? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Fácil, no es de que andes comiendo cosas, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y te lo voy a poner así, te voy a explicar este versículo. El poder de Dios es justicia. En algunas Biblias en inglés se traduce righteousness, una cosa es justice, que es justicia, la justicia legal, simbólica, de la ley, lo que debe de ser, y righteousness, que es la justicia actuada, hablada, movida, como debe de ser, práctica. Entonces, aquí se usa la justicia de Dios, es lo que es recto, caminar recto, actuar rectamente, vivir rectamente. Ese es el reino de Dios. Vives en el reino de Dios, vives en justicia, vives en rectitud, tu vida está recta delante de Dios. Puedes decir, pues ¿quién tiene la vida recta de Dios? Pues déjame decirte que cuando tú recibiste a Jesús, cuando recibes a Jesús, tú recibes estar derecho y recto delante de Dios, pero ahora se tiene que plasmar en tu vida. Y a veces por muchos obstáculos y problemas no podemos vivir una vida recta aunque queramos. Y de eso se trata el Evangelio del Reino de Dios para romper todo eso. Entonces, el reino de Dios es justicia, rectitud, y lo que Dios piensa es recto, ¿verdad? Pero ese versículo habla también de vivir, de actuar rectamente. Ya no andes por abajo del agua ni con cosas ahí ocultas y pues nadie me ve y no hay problema. Entonces tienes que librar tu vida de todo eso para empezar a vivir el Evangelio del Reino de Dios. Entonces también es paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús lo dijo, reciba mi paz, mi paz sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que tú sabes que no importa que caiga una bomba atómica, no te va a pasar nada, porque tienes vida eterna, ¿me comprendes? Tienes paz, que pase lo que pase, que se acabe este mundo, ¿verdad? Y no están muy afanados por las cosas de este mundo, más que por el reino de Dios. Y ahí es un problema grave y tremendo. Eso no quiere decir que no tengas que hacer tu vida cotidiana, trabajar o hacer tus actividades que tienes que hacer, pero es muy importante que tú tengas paz en tu corazón, la paz sabiendo que ya tienes vida eterna en Dios, ¿verdad? Y que has entrado al reino de Dios. Y gozo es una constante alegría que va más allá del temor. Es un gozo en tu corazón, que sabes que estás con Jesús. Y es una alegría pensar en Él y pensar en su reino. Imaginarte todo lo que va a hacer cuando llegues ahí.
¿Cómo van a ser tus primeros 3 millones de años de vida? Qué alegría, ¿no? Para la eternidad, ¿te das cuenta? Ese es su motivo de alegría. Entonces, el reino viene con poder. El reino de Dios viene con poder y el evangelio del reino viene con poder. Estábamos viendo en Lucas 4:18 que Jesús está hablando realmente de su misión en la tierra, ¿ves? Lo he repetido muchas veces, para mí es un versículo muy importante, Lucas 4:18, ¿verdad? Cuando llegó a la sinagoga, se lo estuve leyendo la vez pasada, lo voy a volver a leer, y está ahí, y cuando sale del desierto de la tentación se presenta ahí en la sinagoga, y él hace una declaración sobre sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, o sea que es el ungido. Para empezar, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es el Evangelio de la gracia. La gracia. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Ahí vamos igual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí ya se empieza a alejar del Evangelio de la gracia porque viene a sanar a los que están rotos por dentro, herida, rechazo, etcétera, etcétera, ¿sí? A pregonar libertad a los cautivos, aquí ya está más diferente, dice, a pregonar libertad a los cautivos de problemas, de drogas, de vicios, de cautivos. ¿Cuál es tu cautividad, no? Vista a los ciegos, a los que no ven, no solo físicamente, y ahí habla de sanidad física, y habla de los ciegos que no ven en el espíritu, ¿verdad? Y a poner en libertad a los oprimidos ¿de quién? Del diablo, de todos tus enemigos, lo que te estaba leyendo al principio. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, que es la gracia nuevamente, ¿verdad? El año agradable del Señor, porque eso es lo que vino el Señor, buena voluntad para con los hombres. Ahí en Mateo 12:28, mira, busca Mateo 12:28. Mira, vamos a ver desde antes, Mateo, desde el 22 vamos a verlos, para que vean lo que pasaba. Ya muchos hermanos cristianos no entienden todo esto de la liberación. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otra vez los ciegos, ¿no? Es el evangelio del reino. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si el Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Fíjate el 27. Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está el evangelio del reino de Dios. Echar fuera a los demonios. Todas las iglesias deberían haber un ministerio activo de liberación. Todas las iglesias. Y a veces no lo hay. Y hay cristianos sufriendo por años de demonizaciones, de opresiones, de maldiciones, de herencias, de iniquidades, etcétera, etcétera. Y es necesario el evangelio del reino donde tú estás y que Dios te use, ¿verdad? Ahora, si tú estás en el orden de Dios, vas a tener resultados. Él requiere dos cosas de ti, total lealtad y total obediencia. Se requiere tener un corazón como de niño. Ahora te voy a plantear rápidamente las diferencias entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, a muchos nos predicaron el evangelio de la gracia, ya todo fue hecho en la cruz y no necesitas nada más. Espérate, tú recibes a Jesús en tu corazón, naces de nuevo, Jesús ya lo hizo todo en la cruz por ti, pero hay problemas internos
que todavía no se han arreglado y lo puedes experimentar en la vida de muchos cristianos. Lo está haciendo en el proceso de santificación. Dice, el Evangelio de la gracia, todo es por la fe misma. No importa lo que hagas, tú ya eres salvo. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, y lo dijo Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. No quiere decir que la vas a perder por cualquier cosa. Lo que Dios da no lo quita. Dios no quita la salvación. Yo una vez te lo digo. Tú te la quitas. Si con todos los problemas que tienes internos decides apartarte de Dios, tú te quitas la salvación. Sí se puede perder si tú te la quitas. Ellos alegan, los que predican el Evangelio de la Gracia, es que nunca fue salvo. Y tú no lo sabes, nadie puede saber quién es salvo y quién no es salvo. La realidad es que es una decisión por Cristo, pero no ser ministrado con el Evangelio del Reino se pudo haber regresado, ¿verdad? No creen en la liberación o en la sanidad. Personas mueren, personas tienen problemas espirituales y ellos dicen, ya no hay nada que hacer, tú eres ya santo con todo y tus defectos. Grosero, mal hablado, borracho, pero ahí sigues y eres cristiano. Me acuerdo una vez me dijeron que ahí en Alemania, en una iglesia, les decían cuando acababa la reunión, miren hermanos, pasen a la sala de fumar y a la sala de tomar. Allá pueden tomar y aquí pueden fumar. Y los hermanos, órale, vamos a entrarle. Problemas de alcoholismo, etcétera, que no son tratados. El Evangelio del Reino es por gracia, claro. Dios trae la libertad por arrepentimiento. Ser libre. Hay liberación, libre de tus enemigos, que es lo que te estaba leyendo al principio, de los demonios, la opresión, las maldiciones, de la oposición del enemigo y de lo que te hace pecar, que te está sobre de ti. Vivir rectamente, no controlado por este mundo, sino caminar por el poder del Espíritu Santo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo en justicia, paz y gozo, y continuar en el proceso de santificación. Bueno, yo ahí lo quiero dejar hoy. Voy a continuar con esto y les voy a hablar más de todo esto, ¿no? Les voy a hablar de maravillas, de milagros, sanidades y prodigios. Pero yo quiero orar, si tú por primera vez estás oyendo este mensaje, yo te quiero invitar a que recibas a Jesucristo en tu corazón, que le pidas perdón a Dios por tus pecados y le digas, perdóname, Señor. Yo me arrepiento. Yo hoy abro la puerta de mi corazón, dile así, pon tu mano en tu corazón, perdona mis pecados. Y hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Y tu hermano, hermana que me estás oyendo, Dios te puede usar a ti con poder si tú tan solo crees. Si tan solo crees y aprendes todo lo que te estoy hablando aquí, que es la Biblia y el ministerio de Jesús en ti. Que Dios te pueda usar para deshacer las obras del diablo, para que personas sanen, sean liberadas, romper maldiciones, liberar a personas del rechazo, de la tristeza, de la depresión, para que no se suiciden, salvar las vidas. No es nada más repartir un folletito, es ir a hablarles a las personas en el poder del Espíritu Santo y con autoridad. Hoy recíbelo eso en tu vida, recíbelo en este momento y sal a predicar con denuedo en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo puedes creer? Dios te utilizará porque eres hijo o hija de Dios y camina recto delante de Dios. No el legalismo, sino Dios te va a mostrar qué cosas tienes que quitar por la gracia y tú reconocerás que tienes que quitar. Dios te bendiga, te amamos. Bendiciones, amados. Nos vemos la semana próxima, que Dios les guarde.